¿Cómo estamos? Tremendo tiempo de adoración. Yo te invito, iglesia, a que... Mira, yo últimamente todo lo que Dios me habla es sobre conocerle. A veces predicamos de pecado, predicamos de muchísimas cosas, pero creo que todo eso es inútil si no conoces al Dios que adoras. Si no tienes una revelación real de quién es Dios en tu corazón, vendrás a ser como címbalo que retiñe en el metal, no servirá para nada. Y no sé por qué, pero últimamente todo lo que leo y todo lo que Dios me habla es sobre adoración, sobre adorarle a Él. Esta mañana yo ponía una frase en los grupos que decía que no nos conformemos, no busquemos su presencia, busquemos su esencia. ¿Sabes por qué? Porque a la presencia de Dios te acostumbras. Hubo dos jóvenes que el arca creció en su casa, estuvo mucho tiempo en su casa y llegó un momento en que se acostumbraron a convivir con el arca, se acostumbraron a convivir con la presencia de Dios. Pero cuando el rey David ve a buscar ese arca y la presencia de Dios desciende sobre ese arca, y uno de estos jóvenes familiarizado con esa presencia toca ese arca, cae fulminado inmediatamente, porque no supo reconocer que la presencia de Dios estaba en ese lugar. No te acostumbres a su presencia, mejor busca su esencia, busca ser como Él, porque a su presencia te puedes acostumbrar, pero a su esencia siempre te llevará a aprender y aprender y aprender más de Él. En vano haceremos muchas cosas si nuestra vida no es una vida. Y sabes que adoración no es... Yo no soy músico, ni sé cantar, ni nada de eso, ¿no? Voy a ver si me apunto a unas clases. Pero de momento mejor me callo. ¿Verdad que sí, Saray? Si no te saco de tono. Pero sabes que adorar no es cantar. Adorar no es levantar las manos. Esos son expresiones de tu adoración. Adoración es una vida quebrantada ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes? Hemos cantado una canción tremenda, ¿no? Con muchas declaraciones proféticas, ¿no? El cielo se abrió, la tierra retumbó, ¿verdad? Pero hay una frase escondida en esa canción que a mí es la que más me impacta, y es que dice que su amor perfecto siempre vencerá. Su amor perfecto siempre vencerá. Y sabes que el amor perfecto de Dios siempre vence, siempre vence. Así que busquemos más la esencia y menos la presencia, ¿eh? Porque hay muchas veces que decimos, yo me he encontrado con hermanos que dicen, es que hoy no se sintió la presencia de Dios. ¿Has dicho eso alguna vez o no? ¿Tú has dicho eso? ¿O nunca lo has dicho? No veas qué santos que soy, yo sí lo he dicho, ¿eh? Yo a veces cuando era más joven decía, es que hoy no sentí la presencia de Dios. Pero es que el hecho de que tú no la sientas no significa que Dios no esté. Vamos a empezar por ahí. Porque Dios es algo más que presencia. Dios es espíritu. Por eso tú no puedes explicarle a nadie lo que es Dios, porque eso tiene que experimentarlo. Dios no se puede expresar con palabras. El Espíritu Santo no se puede expresar con palabras. Eso es algo que tú tienes que experimentar. El nuevo nacimiento se puede explicar, pero no se puede vivir. Tienes que vivirlo tú. Es personal, es intransferible. Nadie puede vivir la salvación por ti. Por eso es tan difícil explicar. Oye, ¿y tú cómo que eres una nueva persona? Pues sí, ¿pero por qué? Pues porque ya no hago esto. Pero la gente no lo entiende. Porque quizá no ha experimentado lo que tú has experimentado. Porque al fin y al cabo, queridos, Dios es experiencia. ¿Qué tanto has experimentado a Dios en tu vida? ¿Qué tanto experimentas a Dios? Eso es lo que nos va a hacer verdaderamente tener ese corazón para Dios. Amén. Y bueno, también esto que vamos a hablar hoy va un poquito sobre eso. Me he copiado de los maestros porque ya por puro... Eso, fíjate, ya tengo cosa de esta, Me voy a poner así, Me he fijado, ahora ya sí que soy un profesor Tony al loro, Bueno, vamos a empezar a estudiar la segunda carta o la segunda epístola del apóstol Pedro. Y a mí me toca dar la introducción
vamos a ir dando un paseo por esta carta. Y la epístola, conforme empieza, si podéis poner, o si podéis, alguien me puede buscar en su Biblia Segunda de Pedro, por favor. Es que yo no quiero leer aquí porque tengo otra traducción y no quiero marear. Así que hoy vamos a interactuar, vamos a dar una clase. A ver, por favor, ¿alguien puede leer Primera de Pedro, capítulo 1, del verso en 1 en adelante? Alguien que tenga así una voz fuerte. Amén, José. Segunda de Pedro, perdón. Capítulo 1, adelante, José. Empieza a leer, yo te digo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hasta ahí. Simón Pedro empieza hablando en esta carta y empieza presentándose. Él empieza diciendo quién es. En el segundo versículo dice algo importante: a quien habéis conocido, a quien habéis experimentado, a quien sabéis. Él está dando por hecho que las personas a las que va dirigida esta carta han tenido un encuentro personal con Jesucristo, saben quién es Jesús. Y ha habido algunas discusiones acerca de la autoría de esta carta. Hay algunos que dicen que no fue el apóstol Pedro quien la escribió. De hecho, hubo mucha discusión acerca de esta carta, porque por algún tipo de estilo, por el tipo de lenguaje, no se concordaba con la primera. Entonces hubo una serie de luchas hasta que el Papa Clemente, al final, le dieron el canon, estableció y entró en lo que es el canon de las Escrituras. Y se reconoció como un libro inspirado por Dios, y se reconoció como un libro escrito y se le atribuyó a Pedro. Pero hubo ahí un poquito de discusión, pero finalmente salió que fue él el autor. Simplemente esto es un dato. El apóstol Pablo habla de sí mismo como presente de la transfiguración de Cristo. Y ha sido advertido por Cristo de su propia muerte. Cuando tú lees la carta, en el esquema de la carta, te das cuenta cómo él habla acerca de lo que es Jesús, de quién es Jesús, y habla acerca de su propia muerte, de lo que va a pasar con él. Entonces esta evidencia nos ayuda a concluir que Pedro fue el autor. ¿Puedes pasar a la otra, por favor? Fue el autor de esta epístola. El nombre Pedro significa roca o piedra, y posiblemente, como dice aquí en el 5 fue dirigida a iglesias ya establecidas. Por el contexto de la carta, por lo que se habla en esa carta, se traduce que no fue dirigida a gente nueva, sino que se fue dirigida a personas que ya habían escuchado el mensaje de Jesús, que ya estaban constituidas. Y la fecha de redacción posiblemente fue entre el 64 y el 70 después de Cristo, y posiblemente fue escrita desde Babilonia. Fue el lugar donde donde Pedro escribió esta carta. Bueno, vamos a ver cosas acerca de esta epístola. La primera carta de Pedro fue un estímulo. Si tú lees Primera de Pedro, fue un estímulo, fue una palabra de esperanza para los creyentes que estaban sufriendo. Sin embargo, esta carta tiene un corte completamente diferente. Es una advertencia a los cristianos que están siendo bombardeados en conocimientos en contra de la verdad. Si tú lees todo el segundo capítulo, habla en contra de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de aquellos que vienen a la iglesia con falsas doctrinas, engañan a la iglesia, buscan su propia provisión, y eso no es algo muy diferente a lo que está pasando hoy en día. Hoy están viniendo doctrinas súper extrañas, súper raras, que lo que hacen es intentar desvirtuar la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Esto está en el versículo 3, en el capítulo verso 1. La segunda carta de Pedro también afirma la venida de nuestro Señor Jesucristo, y también clama contra los males de la herejía y los falsos maestros. Pedro lo que hace aquí es decir, tener cuidado con todas estas cosas, porque Cristo viene y como no estés al loro te vas a quedar. Tener cuidado de no dejaros llevar por falsas doctrinas, tener cuidado de permanecer firmes en la palabra, en el conocimiento de Dios, en saber quién es Dios, en la esencia de Dios. Tener cuidado de no dejaros llevar por cualquier cosa, porque Cristo viene.
Cristo va a venir, es una realidad. Y si no estás, y si no te agarras haciendo lo que tienes que hacer, y si no estás cimentado en la verdad, sencillamente no reinarás con Él. Tenemos que tener cuidado con estas cosas. A veces, iglesia, de verdad, yo me asusto de a veces las cosas que están sucediendo, las cosas que vemos. Pero ¿sabes lo que más me duele? Que gente que yo he conocido cimentada en la verdad, hoy está muy lejos de ella. Gente que ha empezado a pastorear conmigo, gente que tenía muy claros sus principios, hoy en día ya no los tienen. Y están por los cerros de Úbeda, están muy lejos de la palabra de Dios. Gente, el otro día hablaba con José Luis, gente que estudió conmigo en el seminario bíblico, gente que se graduó conmigo, gente que fundó iglesias, porque era un trabajo dejar establecida una iglesia, gente que ha estado pastoreando, hoy en día están súper lejos de la verdad. Y Pedro, está advirtiendo sobre esto, o sea, cuidado con las cosas, cuidado cómo vivir la vida, cuidado porque hay unas consecuencias de todo esto. Segunda de Pedro, si pones la otra por favor, tiene como propósito amonestar contra la apostasía que se avecinaba, en lo cual los dirigentes de las iglesias por interés de lucro permitirán el libertinaje y la maldad en general, apostasía en la cual la iglesia dejaría de esperar la venida del Señor y para intimarles que aquella venida pudiera demorarse por largo tiempo. O sea, estaban permitiendo en las iglesias por interés, estaban permitiendo en las iglesias simplemente por prosperar, como queramos llamarlo, estaban permitiendo la maldad, estaban permitiendo la falsa doctrina y encima le decían a la gente, tranquilo, no te ansies, ¿no? Eso es un peligro. A ver, ¿cuánta gente? Yo no sé quién llevará aquí más años en el Evangelio, posiblemente seas tú, Tony, porque te convertiste muy pequeño. Posiblemente seas una de las personas que más años llevan el Evangelio. Pero yo estoy seguro que llevas escuchando que Cristo viene pronto desde que te convertiste. ¿Verdad que sí? Yo lo llevo escuchando desde que me convertí. ¡Ey, que Cristo viene! Que Cristo viene, que Cristo viene pronto. Y ya llevo 23 años convertido y aún no ha venido. El concepto de pronto me parece que no es igual el de Dios que el nuestro. Pero cuidado, porque esto es lo que estaba pasando aquí. Podría demorarse por el largo tiempo. Cuidado. Porque pudiéramos pensar, bueno, si mi abuela que se murió en Cristo ya lo decía, y este que lleva 45 años convertido también lo dice, pues a mí me queda tiempo, no hay ninguna razón para pensar que yo lo voy a ver. O sea, que voy a relajarme, ya tendré tiempo. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que no sabemos cuándo Cristo va a venir. Ese es el problema. Que no sabemos. ¿Qué tal si viene ahora? ¿Te irías o te quedarías? ¿Cómo está tu vida? Y ya déjate, si viniera a la iglesia, déjate que esta noche el Señor te llamara a casa. ¿Irías a su presencia o a dónde irías? ¿Estás listo para que Dios te diga vente? ¿O todavía tienes cosillas que arreglar? Cuidado, porque a veces nos adormecemos. Y Pedro está diciendo, cuidado, no os dejéis engañar, porque Cristo va a venir, porque Cristo viene. Tenéis que estar despiertos, cuidado con esas falsas doctrinas, cuidado con permitir cierto libertinaje, cuidado con un cristianismo demasiado... Y cuidado que tampoco irse a los extremos, ¿vale? Porque el hecho de que tú tengas muchas normas no significa que seas un buen cristiano. Quizá eres un perfecto religioso y mides a una gente con una vara y a ti con otra vara. Cuidado, no es lo mismo presencia que religiosidad. No nos equivoquemos con esto. Cuidado. Porque Dios aborrece a los religiosos, pero ama a aquellos que tienen su corazón. Cuidado con esto, porque a veces somos demasiado estrictos con los demás, pero demasiado suaves con nosotros mismos. Entonces, Pedro está diciendo, cuidado con estas cosas, cuidado con lo que escucháis. El apóstol Pedro hace mucha referencia al conocimiento de Jesucristo. Y esto me encanta, porque su conocimiento nos ayudará a vencer las falsas doctrinas
que en ese tiempo se estaban propagando. ¿Sabes? Tony puso el domingo una de las cinco solas de Lutero, y una es solo escritura, solo una verdad. ¿Quieres no moverte? Cimiéntate en la verdad, conoce la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, crece en la palabra de Dios, porque eso es lo que te va... A mí, ayer me escribió una hermana de la iglesia, yo no voy a decir quién es, me escribió y tuvimos ahí una serie de reflexiones, porque ella me llamó y me dijo: pastor, he conocido a una gente muy maja, muy simpática, muy agradable, que dice que son cristianos, pero me están diciendo unas cosas que a mí no me cuadra con lo que escucho en la iglesia. Digo, ¿y qué te están diciendo? Y ella me dijo una serie de cosas, ¿no? Y yo dije, pues sabes que eso no es así, están mal. Entonces, están mal por esto, por esto, por esto. Resulta que al final eran unas personas muy majas, muy simpáticas, pero eran de una denominación o una rama que se dice solo Jesús. ¿Vale? Era gente unitaria, no era gente trinitaria. Y estaba muy bien, porque prácticamente pues pareciera que todo está bien, pero no todo está bien, porque están negando la Trinidad de Dios, y nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No solo Jesús, ni solo Espíritu Santo, ni solo Padre, sino tres personas en una. Y esa es la base y los cimientos de nuestra fe. Pero si tú no tienes un conocimiento real, te va a coger el testigo de Jehová en la esquina y te va a marear. Y vas a llegar a tu casa hecho polvo, diciendo, no, este tiene razón, porque no veas cómo argumenta. No, argumentale tú a él. Conoce la Biblia. Y no es cuestión de que te pongas a debatir. Yo personalmente con esta gente no pierdo el tiempo. Pero si me tocan un poco a las narices, pues sí le digo tres cosas que los dejo pensando. Simplemente le digo, mira, ¿sabes qué? A Dios hay que tenerlo en el corazón, no en la cabeza. Y ya se quedan flipando, porque no lo entienden. Pero conoce la Escritura, porque es lo único. Mira, fíjate, Él les está diciendo, el conocimiento de Jesucristo, el cual os ayudaría a vencer cualquier cosa que viniera a vuestra vida. Tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que conocer la Escritura. Es hora de que la iglesia despierte y empiece a estudiar la palabra de Dios. No basta con ser cristiano, eso está muy bien, pero tienes que saber por qué eres cristiano. Tienes que cimentar tu fe, porque si no, cualquier viento de doctrina te va a mover. Y es peligroso. Hay un capítulo clave, el capítulo 1, podríamos decir que es el capítulo clave porque en él se enfatiza en el día del Señor, en él se enfatiza en Jesús. También se enfatiza las virtudes del cristiano, el propósito de la carta y la inspiración de la Biblia. Si alguien puede leer el verso 20 y 21 de primera de Pedro, de segunda de Pedro, capítulo 1, es que llevo un rollo con el primero y el segundo, como estamos en el primer capítulo. ¿Podéis leer esos versos, por favor, alguien? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, tenemos que entender esta partita de aquí. Y la inspiración de la Biblia. Si la Biblia no fuera inspirada por el Espíritu Santo, sería un libro más. Todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo. También se enfatiza en las virtudes del cristiano, en la inspiración real de la Biblia, y hay unas frases claves aquí. En el verso 3, ¿alguien puede leer el verso 3? De la segunda. Capítulo 1, verso 3. pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder, por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Jesús nos ha llamado, nos llamó por su gloria y excelencia. Hemos sido llamados a la gloria y a la excelencia de Dios. Nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Hombres de Dios, como hemos leído en el versículo 21, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. El Señor en el capítulo 2, verso 9, si alguien lo puede leer. ¿No tenéis Biblias o qué?
No veo muchas. La tecnología. Espero que tengáis el Bible ese, o como no sé cómo se llama. ¿El 9? Sí, capítulo 2, verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor sabe librarnos de la tentación. Él sabe darnos la fuerza para salir de la tentación. En el versículo 18, verso 3, versículo 18, capítulo 3, verso 18, se nos anima a crecer en el conocimiento. Iglesia, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Mira, si hay dos, y luego van a haber más personas que van, yo simplemente estoy dando unos pincelazos a esta carta, van a haber personas que vamos a estar desglosando el capítulo 1, el 2 y el 3, y el 4 y el 5, ¿no? ¿No hay? Ah, vale, solamente hay 3, vale. Algunos, menos mal que han dicho amén. Pues te diría, busca segunda de Pedro, a ver cuántos hay, ¿no? Solo hay 3. Vamos a estar estudiando estos capítulos uno por uno, pero ¿sabes qué? Si hubiera dos palabras claves en esta carta, para mí son conocimiento y recordar. Conocimiento, conocer a Jesús, conocer a Dios y recordar que Él viene. No se os olvide, Él va a venir. Él va a venir. Quizá tú y yo no lo veamos, eso no lo sé, pero Él va a venir. Esa es una de las bases de nuestra fe. Y el apóstol lo está recordando. Que no os engañen. Manteneros firmes en la verdad. Y la única manera de mantenerte firme en la verdad es conociendo la palabra de Dios. Conociendo las Escrituras. Luego dentro de eso hay muchas formas, hay muchas líneas, hay gente pentecostal, más pentecostal, menos pentecostal, regulín de pentecostal, hay gente bautista, hay gente... Dentro de eso hay muchas... Pero conoce la Biblia. Vosotros sabéis, nosotros somos una iglesia pentecostal, ¿lo sabéis o no? ¿Sí? ¿Sabéis por qué? ¿Por qué somos pentecostales? Porque creemos en el Espíritu Santo, ¿no? En el mover del Espíritu Santo. Porque creemos en el bautismo en el Espíritu Santo. Creemos en los dones del Espíritu Santo. Por eso somos una iglesia pentecostal o carismática, como queréis llamarla. Eso significa pentecostal. Una iglesia que cree en los dones y en el fluir del Espíritu Santo. Eso es pentecostal. Pentecostal no es pegar alaridos ni nada de eso. Pentecostal es creer en el mover del Espíritu Santo. A veces oramos y pegamos gritos y el diablo no está sordo. No hace falta gritar. Que está bien si gritas, no pasa nada. Pero el diablo no está sordo. Al diablo no le impresionan tus gritos, le impresiona tu autoridad. Qué tanta santidad y conocimiento de Dios hay en tu vida. Eso es lo que le frena a Satanás. Jesucristo no hacía nada. Siempre me decía, ¿sabes qué, Satanás? Escrito está. Escrito está. Y Jesús no se enfanzaba en discusiones teológicas. ¿Sabes qué? Escrito está. En tal sitio esto está escrito. Y esta palabra tiene autoridad. Lo demás son formas, son estilos, que está bien. Pero tú no puedes ligar la presencia de Dios a determinados estilos. La presencia de Dios no se puede ligar a nada, porque Dios no se le puede encajonar en una cajita. Dios se mueve como quiere, donde quiere y de la manera que quiere. Porque Dios es soberano. Por eso, más que la manifestación, que está muy bien, debemos de buscar el conocimiento. Y la manifestación vendrá después. Si tú conoces a Jesucristo, tu vida dará manifestación de los dones que el Espíritu Santo pondrá en tu vida. Así que si hubiera dos palabras claves, sería conocimiento y recordar. Acuérdate, recuerda que Jesús viene. Mira cómo vives. Ten cuidado con tu doctrina. Ten cuidado cómo funcionas. Ten cuidado lo que crees. Ten cuidado cómo estás llevando tu vida, porque Cristo viene. Que no se te olvide. Y Pedro lo está recordando. Y Pedro está animándonos a conocer. De verdad, hermanos, a veces somos demasiado arriesgados en nuestro cristianismo. A veces somos demasiado, no sé cómo os diría, osados en nuestra manera de vivir. Y tenemos que tener cuidado, porque con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. Y a veces
nos metemos en cosas y vamos demasiado allá y permitimos demasiadas cosas en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, que hacen peligrar la convicción que nosotros tenemos. Y Pedro nos está diciendo, ¿sabes qué? Acuérdate siempre. Es como el versículo este que dice, mira, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso segará. No puede ser burlado, lo que tú siempre vas a recoger. Tengamos cuidado con estas cosas. Hay veces que muy alegremente decimos, esto no es de Dios. ¿Tú has dicho esta frase alguna vez? ¿O no? Sí, ¿verdad? Pues deberíamos de tener cuidado porque no somos el Espíritu Santo. Y no vaya a ser que nos encontremos contendiendo con Él. A veces hablamos demasiado a la ligera. Y a veces tenemos un conocimiento demasiado liviano de lo que es la palabra de Dios. Puedes decir, a mí no me gusta, yo no lo comparto, yo no lo creo. Hombre, según lo que veas, porque evidentemente si ves a un pastor robar, pues eso no es de Dios. Eso ya te lo garantizo yo. Pero para eso no hay que ser cristiano, eso hay que ser ético. No hay que ser... O ves a un pastor con 3 mujeres, pues eso tampoco es de Dios. Yo tengo bastante con una, imagínate con 3. Menuda locura. Por eso ni me planteo. ¿Sabes? Pero eso son cosas que se salen de lo lógico. ¿Por qué? Porque la Biblia habla sobre esas cosas. La Biblia enseña sobre esas cosas. Pero cuidado porque a veces hablamos demasiado a la ligera sin un conocimiento real de lo que Dios está haciendo. Así que o es que esta manera de adorar o esta manera de cantar, cuidado, conocimiento de las Escrituras. Pero ese conocimiento riégalo con la experiencia del Espíritu Santo. Si no, simplemente serás un religioso. Recuerda algo, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Riega siempre el conocimiento de la verdad con el fuego del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo. No quites al Espíritu Santo porque si no simplemente tendrás un montón de leyes que está bien, pero te vas a frustrar porque no las vas a poder cumplir. Necesitamos conocer. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo? Anhélalo. Es el único requisito. Anhela la presencia del Espíritu Santo en tu vida y Él se va a revelar de una manera que no te puedes imaginar. Pero necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos ver y tener ese conocimiento. Y Pedro nos está diciendo, mira, tener cuidado porque encima vienen cosas graves. En el capítulo 1, para terminar, en el capítulo 1 se nos dan ingredientes para un crecimiento espiritual. Todo el capítulo nos enseña a cómo podemos crecer espiritualmente. En el capítulo 2 hablan de los que se oponen al crecimiento espiritual. Los falsos maestros, la falsa doctrina, actitudes falsas, falsas promesas, en concreto o en definitiva, una vida falsa. Y de verdad, amados, a veces vivimos una vida de apariencia. Y no se trata de lo que aparentas, se trata de lo que eres. No se trata de lo que aparentamos ser, se trata de lo que somos. ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? ¿Quiénes somos? A Dios no le impresiona lo que aparenta, le impresiona lo que eres. ¿Quiénes somos? Dios está más interesado en el ser que en el parecer. Así que te animo que te leas esta carta y no parezcas, seas. No parezcamos, seamos. Y cuando haya que marcar la diferencia, seamos capaces de marcarla, porque tenemos un pleno conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Y podamos marcar esa diferencia como cristianos. El capítulo 3 nos habla de la motivación para un crecimiento espiritual, la venida de Cristo. Esto nos tiene que motivar para crecer espiritualmente, para buscar más de Dios. Yo no me imagino el momento en el que podamos venir. No, primero será rapto, luego la segunda venida. Pero yo alucino cómo será esto, ¿no? Yo a veces digo, Señor, ¿y esto? ¿No? ¿Habéis visto una película sobre esto? Sí. Pues será así, poco más o menos. De repente iremos hablando y uno se irá y a lo mejor nos hemos quedado. ¿Qué ha pasado? Pues que te has quedado, chacho. Ha venido Jesús y ni te has enterado. Tremendo, esto es tremendo, ¿eh?
a veces nos vamos a sorprender de a quién vamos a ver en el cielo. Este ingrato está aquí, con la mala persona que era, con lo que hacía, está aquí. Pues sí. Si había alguien que por obras no era candidato al cielo, era David. Si hubiera sido por obras, vamos, 7 infiernos se hubiera comido el pobre David. Pero no era por obras, era por corazón. Porque Dios busca la esencia, no la apariencia. Aparentemente, el pobre David es que era un desgraciadito, hasta se olvidaron de él. Sí, mira, allá en el monte, allá tengo un hijo. Ay, padre, sí es verdad, me falta uno, ni se acordaban de él. Allá lo tengo. Qué fuerte, ¿no? Y luego el mismo hombre que mata a Goliat manda a asesinar a un general porque se quiere acostar con su mujer. Tremendo. Tremendo, David era... Pero sin embargo, Dios veía su corazón, el corazón que él tenía, el conocimiento que tenía. Por eso cuando le llega el profeta y le dice, mira, te voy a contar una historia. Tal, y dice, ay, a buen entendedor, ¿verdad? Sabía de lo que estaban hablando, ¿eh? Ah, pues mira, ¿sabes qué, pajarito? Ese eres tú. Pero como conocía la palabra, fue capaz de escuchar la corrección. Así que tengamos cuidado con esto, porque de verdad, muchas veces vivimos de una manera y somos de otra. Entonces mejor vamos a ser, porque si tú eres no se puede esconder. Una luz no se puede esconder. Si tú brillas, brillarás aquí y en la oscuridad. Dios nos anima a mostrar su persona a través de nuestra vida, a través de nuestro carácter. Así que esforcémonos por conocerlo. Y nos motiva ese crecimiento porque un día reinaremos con Cristo. Y esto es espectacular. Un día estaremos con Él. Y en el capítulo 3, en el verso 18, se nos habla de la necesidad de crecer en la gracia y conocimiento de Cristo. El domingo pasado yo estuve hablando sobre la gracia. Y este domingo voy a hacer un paréntesis, pero seguiremos hablando sobre la gracia. Pero, ¿sabes? La gracia de Dios es espectacular. Es que es tremendo. Y cuando empiezas a entender la gracia de Dios, todavía es más tremendo. Porque empiezas a aprender algo. De gracia recibí el perdón. De gracia tengo que otorgarlo. De gracia recibí, de gracia tengo que dar. Y cuando tú empiezas a entender la gracia de Dios en tu vida y la presencia de Dios en tu vida, es tremendo. A veces solamente, yo hablaba esta mañana con una persona y le decía que a veces enfatizamos demasiado en la ley y muy poco en la gracia. Y yo he analizado esto. ¿Por qué enfatizamos tanto en la ley? No, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, ¿no? Y no en la gracia. Y yo un día me pregunté esto y creo que llegué a la respuesta. Y te la voy a decir por si te interesa y puedes aprender algo, como yo he aprendido. Mira, al ser humano le es más fácil obedecer una serie de normas que cambiar su corazón. Para ti es más fácil venir aquí y decir, mira, si tú quieres ir al cielo, de la puerta aquí tienes que decir 3 amenes. Y tienes que vestirte de amarillo y de azul. Y tienes que ponerte determinada y tienes que cantar así y tienes que arrodillarte asá y tienes que venir aquí y dar tus diezmos y dar tus ofrendas y tienes que lavarte las manos cada vez que entras al templo y con todo eso ya vas al cielo. Es mucho más fácil seguir unas normas que cambiar nuestro corazón. Por eso al ser humano le es más fácil conocer las normas y no vivirlas. Y por eso Jesús les decía, sois unos sepulcros blanqueados.
Tremendo, ¿verdad? Porque vivís las normas pero no cambiáis, estáis podridos por dentro. Porque Él buscaba el corazón y Él sigue buscando el corazón. Pero ahí llega la gracia. Ahí llega la gracia. Y ahí la gracia es la que te transforma y la que te hace ser como Él es. La letra mata, el espíritu vivifica. Cuidado, las normas son necesarias, las normas son buenas. En Dios, como me dijo Daniela en el Congreso, hay extravagancia a veces, pero no hay descontrol. Dios es un Dios de orden y tienen que haber unas normas y tienen que haber unas pautas de conducta y tiene que haber una moral y tiene que haber unos límites, porque Dios es un Dios de límites. El primer límite lo estableció en el Edén. Cuando el hombre comió del fruto, Dios lo vio y dijo, lo amo tanto que voy a proteger el árbol de la vida, porque este es tan gamba que va a comer del árbol de la vida, entonces vivirá eternamente y yo no lo podré redimir. Y el primer límite que colocó fue sobre el árbol de la vida, para que el hombre no volviera a comer el fruto. Ese es el primer límite que Dios establece en la palabra de Dios, y lo hace por amor. Lo hace por protección. Los límites son buenos, pero los límites sin gracia no sirven para nada. Y tenemos que encontrar este equilibrio en nuestras vidas. Y Pedro nos incita a buscar ese conocimiento, a entender el equilibrio. Así que esperemos que esta carta, conforme vayamos estudiándola, nos motive. Yo ahora mismo me enteré y estoy ahí peleando porque me cuesta mucho asistir a las clases, pero me he apuntado a un seminario y ya he estudiado muchas cosas de las que dicen. Muchas no, estoy aprendiendo cosas interesantes. El otro día escuché algo que todavía me ha dejado un poco, pero estoy estudiando, porque necesito conocer más. Y prefiero, con todos mis respetos a Internet, prefiero estudiar o aprender de alguien que sé que está en la doctrina, que no de cualquiera que vete tú a saber quién es. Espero que en esta iglesia no. Vosotros sabéis que hay iglesias, yo sé que aquí no. En Vida Cristiana no, porque sois todos muy guays, Pero yo sé que hay iglesias donde los miembros buscan predicaciones en el internet que contradigan al pastor para hacer lo que les da la gana. Es que tal predicador dijo y usted dice. Pues nada, hijo, juzga. ¿En serio? Esto es así. Hay gente que busca la vuelta para salirse con la suya. Es que, y usted es un pastorcillo de 150 y este tiene una iglesia de 30.000. ¿Y a mí qué me da? ¿Qué me da igual? No se trata de cantidad. Así que cuidado con estas cosas, motivémonos para buscar el conocimiento. Y para terminar, es lo que vamos a estar viendo. Hay un bosquejo, está el saludo, lo que hemos visto hoy. Están las exhortaciones a vivir santamente, a guardar la doctrina, a guardar la fe. Están las enseñanzas contra los falsos maestros en el capítulo 2. Y el capítulo 3 habla de la segunda venida de Cristo. Así que iglesia, os motivo a que vengamos estos viernes, a que podamos escuchar sobre esta carta, porque la verdad que cuando le sacas jugo es tremenda. Y sobre todo, espero haberos motivado un poquitín a estudiar. Hay seminario, hay cursos los domingos, hay formas para aprender. Te aseguro que esto es así, ¿no? Mirad, yo el otro día, y voy a terminar con esto, el otro día cuando estaba predicando José Luis, caí en la cuenta de algo. Y hoy Daniel ha puesto algo en el grupo que yo tampoco lo había oído nunca. Pero el otro día José Luis dijo, yo siempre había pensado que trabajó 7 años por Lea, que era fea, y otros 7 años por Raquel. Y yo he enseñado sobre ese pasaje, pero resulta que sí se la dieron, No tuvo que esperar 7 años para estar con ella. Y el otro día dije, ¡ostras! ¿Cuántas veces habré leído este pasaje? Igual que lo que ha puesto ella esta mañana. Cuando es reprendido, Saúl dice, si he ofrecido ofrendas a tu Dios. ¿Qué pasa? Que a Dios de Samuel evidentemente no era su Dios. ¡Wow! Y a veces no nos damos cuenta de esos pequeños detalles, pero eso es conocimiento de la Escritura, Eso es conocimiento de la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia?
porque esos artículos son importantes, ¿eh? Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un Dios. Pero no es uno, es el único Dios. Y además verdadero. Amén. Así que hermanos, vamos a estudiar la palabra, pero con hambre de aprender, no de discutir, sino vamos a aprender de la palabra de Dios. Vamos a crecer en conocimiento y vamos a tener cuidado porque Cristo viene. Amén. Así que vamos a orar en esta tarde y nos ponemos en pie, por favor, y me gustaría terminar orando. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque verdaderamente, Señor, tú eres el único Dios verdadero. Padre, yo oro, Señor, porque tu Espíritu Santo ponga en nuestras vidas el hambre de conocerte. Hambre por ti, Señor, hambre por tu palabra. Hambre, Señor, porque tú seas revelado a nuestros corazones. Señor, abre nuestro entendimiento. Padre, que busquemos ser como tú, no parecernos a ti, que eso está muy bien. Pero vayamos más allá. Queremos ser como tú eres. Queremos pensar como tú piensas. Queremos sentir como tú sientes. Queremos vivir como tú vives, Jesús. Padre, yo oro, Señor, porque tú pongas hambre en cada uno de nosotros. Hambre por buscarte. Hambre por aprender de ti. Y que tu Espíritu Santo siga trayendo convicción a nuestros corazones. Y siga soplando ese viento fresco. Y siga siendo ese aceite fresco y ese vino nuevo que inunda nuestras vidas cada día y nos da autoridad para poder vivir una vida en santidad y una vida agradable a tu presencia. Señor, recibe la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.